esta lección veremos el uso de hooks para dar flexibilidad a la clase Sprite en la herencia. ¿Qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual seguimos trabajando con nuestro motor 2D y bueno, pues ya nos estamos acercando a la parte final de este curso, aunque aún faltan algunas lecciones. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer algunas modificaciones en nuestra clase Sprite y también en el engine. ¿Para qué? Pues para permitir más flexibilidad con relación a la clase Sprite. Si ustedes han notado en los ejercicios que hemos estado haciendo y las experimentaciones, mucho del código de inicialización y el código de control está recayendo principalmente en la forma. Sin embargo, quizá nosotros deseamos crear nuestras propias clases que desciendan de la clase Sprite y que desde luego esas propias clases tengan su lógica o tengan el control adentro de la misma clase y que no dependan tanto de la forma. Entonces es lo que vamos a hacer ahora, le vamos a dar más flexibilidad a la parte de la clase Sprite, sobre todo tomando en cuenta esto que a futuro ustedes van a sacar pues nuevas clases que descienden de la clase. Por favor vayan a su proyecto y estamos en la clase NC Sprite. Entonces vamos a ver aquí algunos cambios que vamos a realizar. Entonces bajamos todo esto. La parte del constructor no sufre ningún cambio. Tenemos luego la parte de las propiedades. Muy bien. ¿Y qué tenemos acá? Bueno, tenemos tres funciones nuevas que estamos adicionando. Son las funciones inicio colisión, final colisión y en colisión. ¿De qué se trata esto? Bueno, les voy a explicar. Nosotros hicimos un sistema que trabajaba por medio de delegados para avisar por las colisiones. Pero obviamente al trabajar con delegados, bueno, pues son llamadas a métodos que están en el exterior del sprite. Pero ¿qué sucede si la misma clase Sprite desea saber acerca de las colisiones? Bueno, pues eso es lo que nosotros vamos a hacer ahora y lo vamos a hacer por medio de estos métodos que nosotros hemos creado. Entonces, para que la misma clase sepa de la colisión, bueno, vamos a tener una invocación cuando es el inicio de colisión a este método y una invocación mientras está en la colisión con este método. Ahora, estos métodos están trabajando como funciones virtuales. Vean que estamos utilizando el modificador de virtual. ¿Esto qué significa? Significa que son funciones que nosotros podemos modificar en el código de la clase hija, la clase que descienda de NC Sprite. De tal manera que realmente el código que se va a llevar a cabo cuando venga la parte de las colisiones, bueno, ustedes pueden tener una versión especial de inicio colisión, final colisión y en colisión en cada una de las clases que desciendan de NC Sprite. Y no necesariamente tienen que colocar el código directamente acá. Esa es la parte importante de Virtual. Nos permite que la clase hija cree su propia implementación para inicio colisión, final colisión y en colisión. Aquí solamente estoy colocando algo de código para probar que realmente simplemente son unos write-lines que nos van a aparecer en la consola. Es nada más para probar que esto se está llevando a cabo. Pero recuerden, cuando ustedes hagan sus propias clases que desciendan de NSSprite, si hacen el override a cada uno de estos métodos, pues cada una de esas clases va a poder tener su propia lógica dependiendo lo que esté haciendo durante la colisión. Entonces, por favor, adiciónenlas. Aquí las tenemos. Y luego vamos a hacer unas modificaciones a un método que ya conocemos, que es el método de coloca colisión. Simplemente en el primer if indicamos la invocación a inicio colisión y pasamos índice, luego a final colisión y pasamos índice y por último en colisión y pasamos también índice. Ya con esto, cuando ocurra la colisión, está en la colisión o finalice la colisión, no solamente invoca el delegado si es que existe, sino que también invoca
el método correspondiente y así nuestro sprite tiene idea, tiene conocimiento de lo que está sucediendo durante la colisión. Muy bien, pues vamos a continuar. Bajamos más. Estamos en la parte de dibuja sprite. Realmente aquí no tenemos ningún cambio. Vamos más abajo. Perdón. Ok. Bueno, tenemos aquí algo que vamos a adicionar nosotros. En primer lugar, vamos a modificar a movimiento y luego vamos a adicionar aquí unos métodos. Les voy a ir explicando poco a poco. ¿Qué es lo primero que tenemos? Tenemos que modificar movimiento. La modificación que le vamos a hacer es hacerlo virtual. Si recuerdan, movimiento se invoca en cada vuelta del ciclo de juego. Entonces, quizá ustedes necesiten que su sprite haga algo en cada vuelta del ciclo de juego. Bueno, para lograr esto colocamos movimiento de forma virtual, de tal manera que la clase que ustedes creen que descienda de NSSprite puede hacer un override a movimiento y tener su propia versión de movimiento. Así pueden ustedes colocar lógica extra o lógica que necesiten que se lleve a cabo en cada vuelta del ciclo de juego. Entonces movimiento ahora lo dejamos de manera virtual. Desde luego, si ustedes no llevan a cabo esa implementación, recuerden que cuando estamos utilizando estos métodos, estas funciones virtuales, bueno, pues simplemente se va a invocar el código que nosotros ya tenemos aquí en la clase padre. Más abajo vamos a tener unos métodos que es el método preciclo y el método postciclo. Son métodos que nosotros también estamos adicionando y que en este momento, bueno, están vacíos y también van a ser virtuales. ¿Esto para qué me va a servir? Bueno, si yo necesito que se ejecute algún código de mi sprite antes de que se lleve a cabo la parte del ciclo, entonces hago un override a preciclo y ahí coloco todo lo necesario. Si yo necesito que se ejecute algún código para ese sprite después de haber llevadose a cabo el ciclo, bueno, pues hago un override a postciclo y ahí coloco todo ese código que a mí me haga falta. Es decir, estamos colocando lo que en algunas técnicas de programación se conocen como hooks, que realmente son invocaciones a funciones en sitios estratégicos para que nosotros podamos adicionar código extra en herencias. Bueno, pues es lo que estamos haciendo nosotros en este caso. Si no se van a utilizar, al fin y al cabo, bueno, son métodos vacíos que no van a llevar a cabo ninguna ejecución y no nos afectan. Tenemos una pequeña pérdida de desempeño, es cierto, pero bueno, tenemos una gran ganancia en flexibilidad. Muy bien, entonces tenemos estos dos métodos, preciclo y postciclo. Vamos a continuar. Seguimos bajando, tenemos la parte de pintar fondo y comparable. Y aquí vamos a tener dos métodos más. Los métodos que vamos a adicionar se llaman inicializa y finaliza. Y también actúan como hooks, de tal manera que si nosotros necesitamos tener una inicialización especial para nuestro sprite antes de que arranque como tal la parte del motor de juego con su ciclo de juego, bueno, pues vamos a hacer uso del método inicializa. Y también vamos a necesitar quizá llevar a cabo finalización del sprite de alguna manera. Bueno, esto va a suceder cuando ya se finalice la aplicación, entonces vamos a tener nuestro método finaliza. Estos métodos, al igual que los anteriores, también son métodos virtuales. Entonces, bueno, si es que los necesitamos, nosotros podemos simplemente hacer un override en la clase hija y meter el código que sea necesario para la inicialización y el código que sea necesario para la finalización. Bueno, acá únicamente estoy colocando unos highlights simplemente para llevar a cabo una observación de que se invocan correctamente. Ya por último, colocamos nuestra versión en 1.0.1.5. Y ahora tenemos que hacer también cambios en el engine
para aprovechar todo lo que hemos colocado en nuestra clase Sprite. Vean que estamos trabajando sobre NC Sprite, no NC Sprite T, ya que todo el cambio que hacemos nosotros a NC Sprite se ve inmediatamente, bueno, representado también en NC Sprite T gracias a la herencia. Vamos a nuestra clase de Engine y veamos lo que tenemos acá. Muy bien, empezamos por la parte de arriba. Tenemos aquí el constructor, la parte de las propiedades, tipos de colisión y en adición a sprite. ¿Qué vamos a hacer en adición a sprite? Vamos a indicar que deseamos que el sprite lleve a cabo el método de inicializa. Es decir, cada vez que yo adiciono un nuevo sprite al motor, ese sprite va a ser inicializado vía la invocación a inicializa. Entonces simplemente tenemos psprite.inicializa. Adicionamos esto por favor adentro del if de adiciona sprite. Entonces, si nuestra clase ha hecho un override a inicializa, bueno, invocaría ese código, ya lo podemos inicializar. Si no tenemos que esa clase ha hecho el override a inicializa, bueno, pues simplemente invoca el de la clase NSSprite, que en este momento nada más es un writeLine y posteriormente lo podemos dejar como código vacío. Muy bien, luego tenemos en la parte de adicionamos texto, ciclo de juego. Aquí vamos a tener cosas interesantes. En ciclo de juego tenemos nosotros que colocar la parte de preciclo. Donde lo colocamos después de llevar a cabo la restauración de ese sprite en particular. Entonces, de esta manera se ejecuta cualquier código que sea necesario que se lleve a cabo antes del ciclo de juego como tal. Tenemos sprite.preciclo. Bueno, luego viene la parte de la restauración. Aquí está movimiento. Recuerden que movimiento ya ahora es virtual. Ahí no tenemos ningún cambio en la parte de NS Engine, nada más en la parte de NS Sprite. Viene la parte de dibujar los sprites, verifica las colisiones y después de la verificación de las colisiones tenemos que adicionar este código nuevo en el cual recorremos nuevamente los sprites y ahora invocamos post ciclo, es decir, aquel código que sea necesario invocar después de que se llevó a cabo todo lo relacionado con el ciclo de juego. Muy bien, pues vamos avanzando. Tenemos la inicialización del engine, la verificación de las colisiones, ID por índice, y ahora vamos a adicionar lo siguiente. Tenemos que adicionar un destructor en nuestra clase de NC Engine. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, ya vamos a llevar a cabo finalizaciones de los sprites. Entonces, estas finalizaciones se van a llevar a cabo cuando finalice la aplicación. Y el momento para saber cuándo ha finalizado la aplicación es cuando se va a destruir la clase de NS Engine. Entonces, creamos un destructor para NS Engine. Aquí está. Hacemos un recorrido a todos los sprites y a cada uno de los sprites que se encuentran en el motor le invocamos el método finaliza. Y con eso, bueno, ya tenemos estos elementos, estos hooks que nos van a dar mucho más flexibilidad a la hora de estar creando nuestra aplicación. Vamos al código de la forma, pero realmente aquí no tenemos ningún cambio importante. Todavía la inicialización la vamos a seguir haciendo en la forma y ya en la siguiente lección haremos los cambios apropiados. Bueno, entonces tenemos 1 en x200 y100, 2 en x100 y100 y bueno, pues vamos a ejecutar y observemos qué es lo que sucede. En primer lugar, vean que me aparece inicializa 1, inicializa 3 e inicializa 2. Entonces, bueno, ese hook que nosotros colocamos está funcionando y ya podemos llevar a cabo código de inicialización propio de los sprites. Bueno, programa procesa, programa simula y vean lo que sucede en las colisiones. Ya tenemos las impresiones de las colisiones,
pero estas impresiones no son vía el delegado, sino que son impresiones que está haciendo el mismo sprite, es decir, el mismo sprite está reaccionando a la parte de la colisión. Ahora vamos a cerrar nuestra ventana donde está el motor y me aparece finaliza 1, finaliza 2, finaliza 3. Es decir, que ya el código de finalización también está siendo invocado para cada uno de los sprites. Si tienen alguna duda, por favor déjenla en la sección de comentarios y nos vemos en la próxima lección.